el que toca a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Hubo, como ya todos lo sabemos, una reforma a la Ley Federal del Trabajo. No es realmente una nueva Ley Federal del Trabajo, solamente es una ley reformada. Y dentro de los artículos reformados, el que ya todos conocemos, ya está, yo creo que para todos bien entendido, es de la subcontratación. Se prohíbe la subcontratación, pero se permite la contratación de servicios especializados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que solo aquellos que tengan cierta especialización, como su nombre lo indica, su nombre lo dice, son de alguna manera distintos al general o el que había anteriormente. Ok, entonces es importante entender que hay una reforma y dentro de esa reforma también se modificó algo acerca de la PTU. En primer lugar, hay un derecho para que los trabajadores obtengan un beneficio de las utilidades que genera la empresa. A veces es complicado entender de qué manera hay que beneficiar al trabajador, de acuerdo a su participación para que la empresa tenga utilidades. Podemos mencionar que hay trabajadores muy eficientes, sí, pero eso no quiere decir que la empresa, por esa razón, haya tenido utilidades. Es muy complicado entenderlo de manera general, ¿sí? Entonces habría que analizar parte por parte, pero ese no es el punto, ese no es el tema a discutir, ¿ok? Primero que nada, hay un derecho y después hay un límite a ese derecho, que es la reforma en la cual al trabajador se le pone un límite para recibir este beneficio de la PTU. Vamos al origen. Primero que nada, hay un derecho y dice aquí, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas siguientes. Vamos con lo que ya conocíamos. Primero, los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Ok, entonces el director, administrador único o administrador general, gerentes generales no les corresponde. Hay gerentes de operativos, en algunos lugares los llamamos así, gerentes operativos, y luego los gerentes de área, y luego los administradores que más o menos están al mismo nivel que el director. ¿Ok? Entonces ahí se entiende, bajo este tipo de organigrama muy simple, que estos son representantes del patrón, son la gente de confianza del dueño de la empresa, del patrón. Ellos, por tal razón, no son, completamente no se le podría decir que son trabajadores, tienen una relación con el dueño, con la empresa, pero propiamente ellos son parte de la empresa. Por eso se les considera representantes del patrón y se obligan, al igual que ellos, en las condiciones laborales. Por ejemplo, si un trabajador va a demandar laboralmente, por ejemplo, un despido injustificado, y va a demandar no solo a la empresa, no solo al patrón, sino a su jefe inmediato, los que conozca que estuvieron en el organigrama, a todos. Y alguno tendría que caer, ¿no? Pero aquí hay un detalle. Estamos hablando de estas personas que no son dueños, pero tienen el trato igual que los dueños. Y en ese sentido, habría que analizar, porque nosotros podemos decir, pues un gerente general no le corresponde participación de utilidades. Ok, pero ¿qué tal si en realidad vemos un organigrama y en el organigrama está la punta una persona y sí, luego tiene, por decir, uno muy simple, dos gerentes, ¿ok? Y de los dos gerentes tienen jefes de área. Un jefe no es un gerente. Este sí le correspondería utilidades. Ahora bien, si a este lo llamamos gerente operativo en lugar de jefe de área, un gerente operativo, o por ejemplo, podemos tener un gerente de contabilidad o de finanzas también lo llaman. Y debajo de él, un gerente de impuestos, un gerente de nóminas, un gerente de varias partes, de crédito y cobranza, de cuentas por pagar, pero esos son operativos. Entonces, si les corresponde, la palabra nombre no los hace excluir. Es más bien la aplicación, la operación real que tienen. Sí, o sea, yo puedo decir incluso, abro mi empresa, ¿no? Una SaaS.
con este beneficio de las SAS. Abrir una empresa con un capital mínimo de una sola persona y contrato gente para trabajar conmigo. Está limitada, ¿verdad? Ya lo sabemos. Sin embargo, hago mi organigrama, yo estoy a la cabeza y tomé un curso de liderazgo o de estrategia corporativa y me gustó, lo quiero implementar y ahora no soy el dueño del pequeño negocio, ahora soy el CEO de mi organización, ¿ok? El CEO de mi organización. Y el que era mi gerente de área ahora es el director administrativo. Y los que eran mis jefes de departamento ahora son los gerentes operativos. ¿Ok? Pues entonces en realidad es una, a lo mejor microempresa, a lo mejor soy yo, dos gerentes, un encargado y 10 auxiliares o 10 mandos bajos, auxiliares, analistas o obreros si se trata de una manufactura. Pues entonces una pequeña empresa, ¿no? Pero yo estoy el CEO de mi organización. ¿Sí? Entonces habría que analizar y saber que en estos casos, obviamente la responsabilidad de las actividades cambia, ¿no? Entonces no depende del nombre que se le dé, sino más bien de la operación que están desempeñando. ¿Ok? Hay algo muy importante aquí también. Dice aquí, los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o su equivalente, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. ¿Cómo se interpreta esto? Pues bien, en una empresa, esto, ojo, aquí esto no es reforma, esto ya estaba, esto es como lo hemos hecho toda la vida. ¿Sí? Que en su momento se creó y hubo modificaciones, ok, pero esto ya tiene muchos años. El hecho de que tengas un tope para el nivel salarial y hacer el reparto, eso ya lo teníamos de todos conocidos, ¿sí? Entonces, si tenías un sindicato, buscabas al trabajador sindicalizado de más alto ingreso. Si no tenías sindicalizado, entre los trabajadores de confianza, el que tuviera, pues más o menos el equivalente, ¿no? Y a ese ponerle el límite. ¿Qué hacías? Incrementarle un 20% a su salario y en base a ese salario se topaba a todos en la parte que se reparte por salarios, porque la PTU se reparte en dos porciones. La primera en base a días trabajados y la segunda en base a salario obtenido. Pues ahí es donde se establece el límite, pero no quiere decir que si ya hubo un límite, la diferencia no se pague. Ya hay una cantidad a repartir, ¿sale? Y se tiene que repartir. Lo único que va a suceder es que en esa proporción, porque a final de cuentas es proporcional, al poner un límite, entonces lo demás se estaría repartiendo entre los demás proporcionalmente. Y ya, ese no es ningún problema, ¿sí? Ahí ya no hay pretexto para que no se repartan las utilidades, ¿sale? Porque esto es proporción. En base a salarios, determinamos una proporción en la cual el monto de la cantidad a repartir se va a distribuir. Por eso en automático se entiende que a todos les va a tocar una porción de lo que los demás estarían limitados. Y ya, ¿ok? Eso no implica un ahorro para el patrón, porque lo va a pagar todo. Lo único que va a cambiar es la distribución que le corresponde a cada trabajador. Entonces, este límite ya lo teníamos conocido. Eso no debería haber dudas, salvo que estés apenas aprendiéndolo, apenas estés empezando a manejar esto de las participación de utilidades, pero esto es algo que ya estaba conocido. Entonces, si hay algún detalle aquí, nada más de investigar, buscar materiales, leer y ya, pero eso ya estaba. Aquí no hay duda. No hay duda, cualquier asunto ya está más que aclarado. Ok, entonces ya existe un límite, pero no un límite para la cantidad que se va a repartir. Ok, es un límite para lo proporcionalmente repartido, nada más. Ok, eso ya es conocido de todos. Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, viene la reforma aplicable en este año 2022. Se publica
el 23 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación la reforma que dio mucho de qué hablar en materia laboral. Primero, la prohibición de la subcontratación, o lo que muchos llaman el outsourcing. Que tú como empresa, fíjense, yo como empresa no quiero gastar en conceptos como las prestaciones a los trabajadores, las cuotas al seguro social, que si hay bonos, que hay premios, tiempo extraordinario. Bueno, a mí nada más dime cuánto te tengo que pagar, tú hazte cargo de repartir el dinero a los trabajadores. Y ya, ¿sí? Y eso lo vendían como una estrategia, la panacea, aquí, al menos aquí en el país. Antes de que se implementara el outsourcing aquí en México, o más bien se expandiera su utilización, cuando las empresas trataban de manejar legalmente los beneficios a los trabajadores, que no fuera tan gravoso, que no costara tanto, lo que hacían era analizar todos los conceptos de ingresos del trabajador. El aguinaldo, las vacaciones, el fondo de ahorro, vales de despensa, premios, becas y demás. Todos esos conceptos que entraban en un cúmulo llamado previsión social, prestaciones de previsión social. Entonces, de lo que se trataba era de buscar, analizar muchos conceptos para remunerar al trabajador de tal forma que tuviera la mayor parte exenta y para el patrón fuera lo más deducible que fuera posible. ¿Ok? Después entra la implementación de estas empresas de outsourcing con la justificación de muchos capacitadores, sí, expositores y demás, que le decían al patrón o a su cliente, mira, este es un nuevo modelo de negocios que está entrando aquí en México, que es la subcontratación, lo llaman outsourcing, ahí empezó. El outsourcing te va a permitir que tú a tu trabajador lo tengas así en tu empresa un poco más remunerado porque vamos a hacer conceptos que permitan que el trabajador obtenga un salario y que no cause tanto impuesto sobre la renta y que no se paguen tantas cuotas obrero-patronales y que tu patrón te olvides de las responsabilidades. ¿Qué vamos a hacer? Yo, empresa independiente, absorbo la relación laboral. Pásamelos. Es tu nómina, pero la quiero yo. Ahora son mis trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer estrategias para pagarle y que a ti no te cueste. Entonces el patrón ya no se preocupaba por la previsión social, ahora nada más era pagar a la empresa de subcontratación, al outsourcing, y él que se encargara de todo. Y había un elemento muy interesante, la participación de utilidades. Muchos terminaron de convencerse con ese punto, la PTU. Le decían, tú dedícate a lo que es lo tuyo, trabajar, generar ingresos y enriquecerte, porque para eso abriste tu empresa, ¿ok? Entonces, les decían, como el trabajador ya no es tuyo, sino mío, en caso de demanda, me demanda a mí. Y si te demanda a ti, bueno, pues nosotros entramos al quite y nosotros solucionamos el problema. Y al no haber relación laboral, tampoco hay obligaciones laborales, prestaciones, carga social y demás. Y hay una que a ti te cuesta mucho, la participación de utilidades. ¿Por qué vas a regalar tu dinero si tú lo produciste? A ellos ya le pagaste el salario. O sea, por su labor ya tuvieron un salario. ¿Ok? Esta obligación pues ya está más que cumplida. Tú, en este sentido, olvídate de más responsabilidades. Tú ya cumpliste con pagarles. Entonces no hay problema. Pero ¿qué te parece si utilizamos uno de los mecanismos que me permite la autoridad? Yo como empresa abrí un tipo de empresa sociedad civil, ahí ya tengo los trabajadores y les voy a garantizar, ¿sí? Si a lo mejor anteriormente tú pagabas 1 millón en PTU, pues a lo mejor ahorita nada más vas a pagar 200, 300 mil, porque yo voy a hablar con ellos y les voy a decir, miren, este ya no es tu patrón, ahora soy yo. Pero no te preocupes, no vas a perder tu empleo, vas a seguir trabajando, pero ahora vas a trabajar para mí, conmigo.
y te voy a dar más beneficios, entre comillas. Lo que no les decían es, por ejemplo, si te contrato por 15,000 pesos, 5,000 va a ser salario y 10,000 van a ser por fuera, bajo cualquier otro concepto. Y eso no estaba permitido. ¿Ok? Y te voy a garantizar tu PTU. La participación de utilidades te la voy a garantizar hasta por un mes de tu salario. Que a lo mejor recibías más, pues a lo mejor sí, pero era un volado. La incertidumbre es, ¿va a haber utilidades este año o no las va a haber? Y yo te las garantizo. De que las tienes, las tienes. Tienes tus utilidades hasta por un mes de tu salario. ¿Sale? Pero aseguradas. Tú ya no tienes que preocuparte si hay muchos costos porque disminuye tu utilidad. Tú no tienes por qué preocuparte si las ventas están cayendo. No, tú despreocúpate. De todas maneras, te pago tus utilidades. Ok, pues entonces, pues qué padre, ¿no? Me dan 15,000 pesos que anteriormente tenían descuentos por seguro social y por impuestos por un total de 3,000 a lo mejor y me quedo con 12,000. Pues ahora, como está en base a su outsourcing, pues resulta que ahora en lugar de llevarme 12,000, pues a lo mejor me llevo 14,000. Lo único que hicieron fue cambiar la nómina de una empresa a otra. Voy a seguir haciendo las mismas actividades. No pierdo mi empleo. Ahí lo tengo. Ok, entonces la empresa se deshace de su personal. Ya se ven con anteriormente lo que pasaba con un recorte de personal. Todos con el miedo de, ojalá que no me toque, porque ¿qué hago? Tengo que mantener a mi familia, tengo gastos, debo dinero. Bueno, pues entonces aquí la libré, no me van a correr y además, sin que haya un incremento salarial en el contrato, ya tengo más dinero porque me van a descontar menos impuestos. Entonces, me dan más dinero sin incrementarme el salario. Imagínate cuando ya haya un incremento, pues a lo mejor ahorita recibí 2,000 pesos más y con el incremento salarial a lo mejor recibo otros 2,000. Entonces, me conviene, entre comillas, no le decían lo que iba a pasar. En realidad, ¿qué iba a pasar por ejemplo, el salario base de cotización, las indemnizaciones por riesgos de trabajo, tu crédito para obtener vivienda y ese tipo de cosas? Ok, entonces esto hizo que el trabajador no desconfiara y entrara a este juego. Ahora ya eran parte de la empresa de subcontratación, del outsourcing, y no recibían utilidades. Esto era un argumento muy convincente para que los patrones decidieran traspasar su nómina al outsourcing y ya. No quiere decir que fuera más barato, que tuviera menos costos, porque al final de cuentas les cobraban la nómina más comisión, pero se ahorraba mucho, ¿sí? Mucho en el sentido de que pues, ya no la carga social y demás, la parte administrativa y sobre todo esta parte, las utilidades. Ya no las tenía que pagar, eso sí era un ahorro, ya no las pagaba. Bueno, entonces, patrón, si antes pagaba PTU, ahora yo no la tengo que pagar y sobre este ahorro, el outsourcing no me va a pedir nada, no me puede pedir un porcentaje de la PTU porque él no va a pagar PTU, ¿sale? Entonces, en ese sentido, había, entre comillas, un beneficio indebido. ¿Y por qué indebido? Porque eso ya estaba prohibido, ¿sí? En la Ley Federal del Trabajo ya había una reforma. Aquí está mal, no es de 23, esto es del mismo material, pero esto es de mayo del 2019. Artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo y dice así textualmente, en el 2021, cuando nace esta reforma a la subcontratación y a la PTU, eso ya estaba, ¿sí? Ya estaba. Dice en el artículo 12, queda prohibida la subcontratación de personal atendiéndose, perdón, me voy a brincar. Aquí está. Artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos la estipulación que establezca. Ojo aquí, 1 de mayo de 2019 dice encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y o de seguridad social. ¿Qué era esto? Pues que tú tengas un outsourcing. Aquí dice encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados. Entonces, a través del outsourcing,
al mismo trabajador que no cambiaba, ya lo tenía, pasaste al outsourcing, pero el trabajo era el mismo, seguía trabajando contigo. Entonces, lo que se hizo fue en realidad una verdadera simulación. El trabajador era tu trabajador, sigue siéndolo y lo volverá a hacer después de esta reforma. Entonces, ahí realmente no había ningún cambio porque eso ya estaba del 2019. Luego dice aquí registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente percibe. Entonces, esto que les menciono es precisamente los argumentos con los cuales convencieron a los patrones para contratar una empresa de outsourcing, decirle que ahora la relación laboral no es contigo, es conmigo. Si van a demandar laboralmente, no va a ser contra ti, es contra mí. Y si lo hacen contigo, yo veo cómo te quito del problema. ¿Ok? Pues aquí precisamente era eso. La ley se da cuenta, las autoridades laborales, y modifican la ley para que no haya aplicación de estas prácticas. Y sin embargo, pues esto seguía sucediendo. Aunque ya estaba en la ley la prohibición, que era esto, una simulación, la relación laboral siempre la tuve con el trabajador, que ahora le pague otra empresa y que tenga un contrato laboral con otra empresa, pues es otra parte, una cuestión totalmente distinta. Yo, patrón, no perdí en ningún momento la relación laboral. Luego dice aquí, también registrar al trabajador con un salario menor al que realmente percibe, pues también así. Te contrato por 15,000 pesos, ¿sale? Tú ya te los llevas. Si antes te descontaba 3,000 y te quedabas en 12, ahora nada más te descuento 1,000 y te quedas en 14, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Pues un mecanismo para disminuir costos en base a qué? A simular una relación laboral, disfrazarla, encubrirla, quitándole beneficios al trabajador, no pagándole el salario completo o pagándoselo, pero cambiándole, y no le decían hasta después, cambiándole el concepto del ingreso. Y de ahí el trabajador al final de cuentas recibía lo mismo y decía, pues oye, hazte bolas con lo que tú quieras, al menos págame mi dinero y ya. ¿Sale? A futuro nunca lo vieron y había un problema a futuro porque estaban perdiendo beneficios y Dani se los decía. ¿Sale? Ahora sí, viene esta parte. Viene la reforma, el de la subcontratación, y dice queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Ok? Entonces, prohíben que las empresas subcontraten siendo el trabajador parte de su organización, al final de cuentas, con una simulación. Pero dice, se permite la subcontratación de servicios especializados. ¿Cuál es? Pues aquella que tú no la puedes desempeñar porque no tienes la experiencia o los conocimientos o las condiciones o la economía, lo que tú quieras, pero evitas contratar gente que ya deberías de tenerla. Por ejemplo, tú tienes un departamento de contabilidad y contratas auxiliares contables por outsourcing, pues obviamente no es lógico, porque son gente que tú podrías tener en tu nómina, en tu empresa. Estás evitando la relación laboral, ¿sale? Entonces, lo único que estás haciendo es volver a absorber esa relación laboral que ya la tenías, o que cuando se trate de subcontratación se justifique solamente porque es aquel que tú no puedes por alguna razón desempeñar, ¿sale? Eso es conforme a esta reforma a la subcontratación. Pero ahora bien, en esa misma fecha, en esa misma fecha, se establece otra reforma a otro artículo de la Ley Federal del Trabajo, pero que nada tiene que ver con la cuestión laboral en el sentido de si es subcontratación o subcontratación de servicios especializados. En este artículo del reparto de utilidades, pues eso nada tenía que ver. Es trabajador, le corresponde. ¿Ok? Dice aquí, procedimiento de reparto. El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. ¿Ok? ¿Qué es esto?
¿Cómo vinculo el límite de la PTU a la reforma a la subcontratación? Pues en realidad no tiene nada que ver. Lo único que los puedes hacer similes, pues es que hay un trabajador y ya. Pero vuelvo a esta parte. El que el trabajador esté con subcontratación o directamente de la empresa, pues es indistinto, ¿no? Al final su derecho no se lo puedes limitar, le corresponde utilidades, ¿ok? Pero fíjense, esto no lo vamos a encontrar en la iniciativa de reformas a esta ley federal del trabajo. No lo vamos a encontrar en los criterios, no lo vamos a encontrar en ningún lado. ¿A qué me refiero? ¿Por qué? ¿Por qué el sector empresarial? No hubo muchos comentarios. Sindicatos, cámaras industriales, confederaciones, no se manifestaron en contra. ¿Por qué tendría que haberlo hecho? Porque perderían beneficios. ¿Cuáles? Primero, al no tener la relación laboral, no hay obligación de pagar prestaciones laborales, de ingresos del trabajador. ¿Sale? La carga social. Todo eso no habría obligación de pagar, ¿verdad? Entonces, cambia la reforma y cuando tú podías haber contratado personal y muchos elementos a través de una empresa de outsourcing. Pero si yo no lo hago así, ahora tengo que absorber y asumir la relación laboral y lo que ello implica, costos principalmente. Ahora bien, ¿por qué no se manifestaron las cámaras industriales, los sindicatos y demás? Porque esto implicaba costos para el patrón. Claro que implicaba costos. Si ahora tengo la nómina era mía, te la pasé para que no pagara tantas cuotas, viene la reforma y se prohíbe, y además para controlarlo, porque antes no lo tenían, establecen un registro de empresas de subcontratación, el REPSE. Ok, entonces, pues ni modo, ya no había manera de evitarlo. Ahora bien, a ti, patrón, que ahora no cumples con el requisito de que sea servicios especializados, lo que labore, lo que trabaje o a lo que se dedique la gente que contrataste en subcontratación, entonces tienes que absorber la relación laboral, ¿verdad? Porque finalmente es gente que vas a seguir empleando y que ya los tenías en muchos de los casos. Ok, entonces el hecho de absorber la relación laboral es aceptar todas las condiciones laborales que le correspondan. ¿Sale? Entonces, ¿por qué no dijeron nada? Sabiendo lo que esto implica, ¿ok? Porque los sindicatos solamente hablaban con los agremiados, pero no hacían públicas sus manifestaciones, o eran muy pocas, casi no había. ¿Por qué? Porque al trabajador le tenían que decir, pues mira, ahora vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque de la participación de utilidades, como a ti te corresponde mucho, o sea, hay empresas que sí reparten altas cantidades, pues fíjate que ya no vas a recibir lo mismo, porque te le van a limitar. Si excedes de cierta cantidad, lo demás no te lo pagan. Ah, pero ¿por qué? Si antes lo que causaba, lo que calculaban, me lo tenían que pagar. Ahora resulta que no me van a pagar todo, pues no, no te lo van a pagar. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien mencionó? ¿Alguien intentó empezar con las demandas laborales? No se podía en su momento, pero ahora ya. Sin embargo, ¿por qué no? Siendo motivo de, de enojo, de molestia para los patrones, ¿por qué nadie de ellos hizo nada? Estoy hablando de las cámaras, de las confederaciones, de sindicatos. ¿Por qué no dijeron nada? Pues bien, sabiendo que esto implica costos e incrementar estos costos, el, esto es una negociación netamente política, ¿eh? Por eso les digo que no está en la iniciativa de reformas, en la explicación del por qué. Fíjense,
Esto es una práctica añeja y tiene que ver, y es aquí donde nos va a orientar qué tenemos que hacer con este excedente de la PTU una vez que entra en vigor esta reforma, los 3 meses o el promedio de 3 años de PTU de los trabajadores. ¿Sale? ¿Qué pasó aquí? Pues bien, las autoridades laborales se encuentran con un problema. Si hago una reforma de este tipo, se me echan encima los empresarios y empresarios que obtienen mucho y que pagan poco. Aquellos que, por ejemplo, las empresas muy, muy altas de maquila, ¿sí? Los salarios son muy bajos y muchos están a comisión, ¿ok? Entonces, el detalle aquí era, hablo con una empresa de X, ustedes ya saben cuál es, y les digo que voy a hacer una reforma de este tipo, inmediatamente me va a decir, ¿sabes qué? Yo aquí no le entro. Y me llevo a mi empresa al extranjero, mi inversión la saco del país y te quedas con porque acuérdense lo que dijeron, que iba a haber un despido de trabajadores masivo. No lo hubo. No lo hubo porque esa era la amenaza, ¿sí? Esa era la amenaza. Me llevo a mis trabajadores y tú te quedas con el desempleo aquí en el país. Y me los llevo bueno, incluso, pues no se llevan a los trabajadores, se los dejan. Lo que se llevan es la empresa. Entonces, la empresa se la llevan a otro país a continuar con la maquila o en las actividades que implicara tener a los trabajadores. Lo hacen en otro país y en el otro país seguramente les darán todos así es, les darán todos los beneficios necesarios. Imagínate, me voy hasta Panamá, la mano de obra es barata, los beneficios fiscales, porque son paraíso fiscal, son muchos. Y entonces, ¿sabes qué? Quédate con tu reforma, yo me voy. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo? Vamos a convencerlos. Ok, está bien. Hagamos un pacto de caballeros que se cumplen, ¿eh? En materia política, estos pactos se cumplen. Y de hecho, del conocimiento de quien sea, ni siquiera tenemos que poner nombres, los principales, los que están a la cabeza, es materia política. Aunque sean enemigos políticos, sigan a un acuerdo, lo respetan y guardan silencio. Que tú dijiste tal día y que yo hice, eso queda en el olvido o solo en su mente. De eso nunca se habla. ¿Ok? En estos casos, es una práctica añeja. Patrón, está bien, yo entiendo, yo autoridad laboral, entiendo el problema que vas a tener, porque los trabajadores que tienes antes no te costaban adicionalmente. Sí, ahora vas a tener una responsabilidad que es la responsabilidad laboral. Vas a incrementar, de alguna manera vas a incrementar costos, porque los salarios que antes pagabas, igual, pagabas los mismos 15,000 pesos, pero a un bajo costo porque había una planeación que te hicieron para pagar una porción por nómina y la mayor parte por fuera. Ahora ya no tienes ese tipo de planeación, ahora te va a costar todo al 100%, o sea que a final de cuentas sí va a haber un incremento en los costos. A lo mejor muchos empresarios tendrían un costo moderado porque no les implica, la erogación no les daña, ¿eh? Ok, lo pueden hacer, pero habían empresas pues, de medianas a bajas, a ellos sí les va a doler este incremento en los costos del personal, ¿sale? Entonces les decían, mira, yo sé que te van a incrementar costos, pero te lo voy a compensar de otra manera. ¿Qué te parece si este año incluso que vas a pagar utilidades, vamos a limitarla, ponemos límites y esto que a final de cuentas es pago extra, es dinero extra para el trabajador, pues lo vamos a limitar, ¿sí? Para que tú no tengas que absorber todo el costo y el que salga perdiendo eres tú, empresario, patrón, ¿ok? Entonces, esa era la negociación. Permíteme que yo reforme la Ley Federal del Trabajo para que no se pueda establecer nuevamente algunos conceptos para subcontratación y que no se paguen, si al trabajador no le pagas las cuotas y todo, y si él y no les descuentas lo que tiene que pagar porque ahora no lo causa, no hay impuestos sobre la renta, no hay cuotas al IMSS o son muy bajas, ojo aquí, ya sé que las vas a incrementar, no hay tributación.
yo lo necesito, ¿sale? Pero te voy a permitir esto, disminuir esta carga para ti, que es la participación de utilidades. Amén, que vas a deshacerte de esa empresa de subcontratación que elugubra mecanismos que no solamente perjudican al país, sino a ti también, porque al final de cuentas eres ciudadano de este país y eres contribuyente, ¿ok? Pues es una manera de convencerlos. Entonces, la orientación era que el patrón ya no pagara toda la participación de utilidades, no la va a pagar toda, ¿ok? Ahora bien, esto no quiere decir, porque allá hay, ya el límite mencionado hace algunos instantes, pues ya estaba, ¿sale? Esto de que tú le quieres meter es el 20% y ese sería el tope de la base para repartir en base a salarios, ok, pero eso no implicaba un ahorro, ¿sí? Entonces esto no ayudaba o en nada al patrón. Ahora se establece este límite y si tú vas a pagar utilidades, primero que nada, haz el cálculo de lo que le tienes que pagar. Preséntalo en declaración y ya sabemos el monto a repartir, ¿sale? Ahora, el reparto. Divídelo entre dos, eso ya es conocidos, ya lo hacíamos siempre. La primera parte se los vas a repartir en base a los días que el trabajador laboró efectivamente con los límites y con las excepciones que correspondan. La otra parte se la vas a repartir en base a salario obtenido, sin prestaciones. ¿Sale? Entonces, esta parte también ya era conocida con los límites. Ahí ya estaban aplicados los límites del 20% si tenías, si no, perdón, si no tenías sindicalizado o utilizabas al del mismo nivel o el equivalente y había un tope. Eso ya estaba. Tope para el reparto, sin, sin que la diferencia dejara de pagarse, porque repartías todo. Lo único que cambiaba era la proporción, ¿sale? Y hasta ahí. Ahora bien, ya tienes la cantidad de repartir, la que le corresponde a cada trabajador, ¿sí? Una mitad por días, otra mitad por salarios, y ya sí eso se reparte con el tope ya. Ahora voy a poner un tope, pero esta vez un límite para que la diferencia ahora sí sea un ahorro para el patrón. ¿Cuál es ese límite? Primero, ya teniendo la cantidad de repartir, la vas a comparar con dos cantidades. Una, el monto de la PTU en promedio recibida en los últimos 3 años y la comparación con 3 meses del salario del trabajador. El último que tuvo en el mes de diciembre, que fue del ejercicio del que se obtuvo la PTU y que se va a repartir. Ok, entonces tienes esa comparación. 3 meses de salario y promedio de 3 últimos años de PTU que haya percibido. Ok, ahora aquí ya viene un criterio de muchos abogados, laboristas, y es válido, completamente válido. Dicen, ¿sabes qué? Este límite lo vas a aplicar a partir del 24 de abril, porque se publica el 23, entra en vigor el 24, entonces del 1 de enero al 23 de abril no puedes poner límites, porque eso implica un, una aplicación retroactiva de la ley y eso no está permitido, ¿sale? Entonces, para beneficiar al trabajador, primera parte, del 1 de enero al 23 de abril, lo que se haya generado, esto no tiene límites. Después del 24 de abril hasta el 31 de diciembre, le aplicas estos topes. O 3 meses de su salario o el promedio de PTU percibida en los últimos 3 años. Pero estamos hablando de no retroactividad de las leyes, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde voy a sacar el dato del promedio de los últimos 3 años de participación del trabajador? Pues de lo que yo sé que ya recibió. Si el trabajador lo tuve de muchos años, pues entonces yo conozco esa cantidad, yo tengo ese dato. O si el trabajador entró conmigo y ahí no me lo dice la ley, bueno, pues si voy a hacer un límite, ¿de dónde sacó ese dato? Bueno, pues el que él me diga cuánto recibiste en este año y en este otro, y saco el promedio, ¿ok? Sin embargo, ese promedio de los últimos 3 años sería estamos en 2022, 2021, 20 o 19, y a lo mejor para otros 18, 19, 20, porque el 21 es el mes que se calcula y los demás son anteriores, ¿ok? Mientras está entre que es 18 o 19, no importa. De todas maneras, son años antes de la publicación de la reforma. Me voy a la reforma 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación del 2021, ¿ok? Entonces,
ese dato, aunque lo tengo, no lo puedo aplicar porque sería darle efecto retroactivo a la ley. Por lo tanto, el único límite que voy a tener en este año 2022 es del 2021, pero no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque sería proporcional. Así como estoy hablando del reparto en base a dos bloques, pues sucede lo mismo aquí. Por lo tanto, ¿cuál sería, a partir de cuándo sería la aplicación del promedio de los últimos 3 años de PTU? Pues del que resulta en 2022 en adelante. Por eso es que no se aplica este promedio. ¿Qué es lo que se aplica? Tope de 3 meses del salario del trabajador. Entonces, ya conozco aquí, ya sé. Entonces, primera parte del 1 de enero al 23 de abril, sin tope. Segunda parte, topada del 24 de abril al 31 de diciembre, el monto total a repartir en base a esta segunda parte tendrá este límite, 3 meses del salario del trabajador. Los comparo y tomo de base el que sea mayor. ¿Sí? Ahora bien, vuelvo a esta parte, ya sé que hay un tope. Por ejemplo, no sé, ya hice el cálculo y el límite de los 3 meses del trabajador. No sé, de la PTU me salió, por ejemplo, a un trabajador de 30,000 pesos. Y tiene un promedio, perdón, un total de 3 meses de su salario de 40,000. Entonces, 30,000 que voy a repartir, lo comparo con 40,000 que es el límite, no lo excedo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto le pago? Los 30,000. Los 40,000 no quiere decir, porque hay sindicatos que así lo estaban entendiendo. Si tienes 30,000 a repartir, pero el límite es de 3 meses y son 40,000, pues entonces repartes 40,000, no 30,000. Y eso es erróneo, porque esos 10,000 de diferencia no salen de ningún lugar, ni modo que el patrón lo pague de su bolsa. ¿Ok? Bueno, un ejemplo. El otro, vamos a suponer que igual tienes 30,000 pesos de PTU a pagarle al trabajador y el límite es de sus 3 meses de salario, supongamos ahora que son 20,000. Ok, entonces 30,000 que corresponde de acuerdo al cálculo, pero hay un límite de hasta 20,000 pesos. Ok, entonces, ¿cuánto le pago? Pues los 20,000, porque la comparación no es de la cantidad que le entregue contra el límite, no, es el límite de 3 meses del salario o el promedio de los 3 últimos salarios y se aplica ese límite, ¿ok? En este caso, si el límite es de 20,000 y aunque yo haya calculado con derecho a reparto 30,000, hay 10,000 que no le voy a pagar, solamente le pago 20,000. Y es donde empieza la duda. ¿Qué hago con esos 10,000 pesos? ¿Los difiero? Es decir, no los pago este año, pero los sumo a la PTU a pagar en el siguiente año. ¿O lo elimino del cálculo? ¿Qué hago? Me regreso entonces a entenderlo en contexto. El primer límite fue en base al salario, pero esa es la base para repartir, no la cantidad repartible. Nos está limitando la cantidad repartible en ese límite, sino la base para hacer el reparto, porque a algunos que tengan menos cantidad, pues le puede tocar más, ¿no? Ok, esta fue el primer límite, pero el patrón no se ahorra nada, absolutamente nada, lo tiene que pagar, salvo que un trabajador no lo reclame, pero es otra cosa. A final de cuentas, se tiene que pagar el siguiente año. Si no lo pago en uno, lo pago en el siguiente. Pero aquí es el límite a la cantidad a pagar. Ahí sí es distinto. No estoy limitando la base, estoy limitando la cantidad que voy a pagar. Entonces, como se entiende esto, es que si estoy limitando lo que voy a pagar, no la base para el cálculo, entonces quiere decir que esto que no voy a pagar, no lo tengo que incrementar a la base del año próximo. ¿Ok? Y esto se fortalece con lo que les estaba mencionando. La intención de esta reforma laboral, en el caso de la subcontratación, tiene una intención, o sea, restringir o en todo caso desaparecer el outsourcing, que no es justificable, pero limitar la participación de utilidades fue un beneficio para el patrón, para de alguna manera compensarlo el costo que le va a incrementar asumir la relación laboral y tener que pagar ahora este beneficio de la participación de utilidades, que no es una prestación, pero sí es un beneficio.
Ok, entonces, ¿cómo les ofrecieron esa compensación, de alguna manera, dicho así, para que les resultara menos oneroso, menos costoso, un desembolso menos a su bolsillo? Por eso es que esto no lo pagues, quédatelo. Esa es la intención. Esa fue la negociación. No está en la iniciativa de reformas. No está. ¿Por qué? Porque eso no tiene legalidad. Fue un acuerdo que se cumple. ¿Sí? Se cumple porque se cumple. ¿Por qué creen que nadie ha hablado de amparos? ¿Por qué creen que sindicatos grandes no han estado quejándose y no han dicho, oye, es esto, lo tienes que pagar? Si no es este año, el siguiente lo pagas? Nadie ha dicho nada. Confederaciones de patrones ni siquiera han tenido la necesidad de aclararlo. La propia autoridad, sabiendo que hay tantas preguntas, ¿por qué no dice nada? Aparte que tiene tiempo, ¿eh? Este año se paga, ok, pero pues este año no tenemos que preocuparnos por esa cantidad. Eso sería el año próximo, porque ahí sí vamos a tener que entender, se suma lo del año pasado, que es 2022 no repartido en 2023. Ahí en ese momento estaría tener bien claro lo que vamos a hacer, porque ahí sí ya nos exigen darle cumplimiento. Ahí sí ya hay una obligación de pago. Este año todavía no, ya sabemos cuánto vamos a pagar y hasta lo que está limitado no se va a pagar. Lo que no sabemos en ese momento o no quieren saber es esta cantidad, esa diferencia. A mí me queda claro que no hay que pagárselo a los trabajadores, ni ni en el año próximo, ni en los posteriores. ¿Ok? De hecho, se está limitando la cantidad a pagar, no la base para el reparto. ¿Sale? Por eso también se entiende que no hay obligación de pagarla. Y por lo tanto, no hay obligación de pagarlo en el próximo año. Porque ¿qué caso tendría limitarlo? Si lo único que vas a hacer es diferirlo, no tiene caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 10% de utilidades es un porcentaje estándar, es para todos. Y si tú generaste utilidades, vendiste, disminuiste costos y gastos, y ya tienes una utilidad, finalmente lo generaste con algo, con ventas, con ingresos, con lo que quieras, pero lo generaste. Por lo tanto, en donde estén tus recursos, tú se supone que tienes la capacidad para pagarlos, para pagar ese 10% de PTU a tus trabajadores. ¿Sí? Tiene los recursos, a lo mejor no, el flujo me refiero, pero de que lo puedes pagar, lo puedes pagar. Cuando recuperes el flujo, cuando realices más venta, lo que sea, pero tienes para pagarlos. ¿Que puedo tener un problema de flujo de efectivo financiero y demás? Sí, lo puedes tener. Sin embargo, tu empresa no va a cerrar por esto, al menos no en esta ocasión. ¿Sale? Entonces, aquí se entiende esto. No tengo que pagarlo porque se supone que es el beneficio para el patrón, no para el trabajador. Al contrario, para el trabajador es un límite. El patrón es el que se lo va a ahorrar. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo hicimos las provisiones? Queda provisionada, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que ya no voy a pagar porque excedió de los límites. No, ojo, no el que el trabajador no reclamó y que quedó pendiente y que ahora lo sumo al pago pendiente del año próximo. Eso es aparte. Ese sí tiene obligación de pagar. Ya es cuestión del trabajador. Ese sí es repudiable porque el trabajador puede decir, no lo pago, ok, lo pierdes. ¿Sí? En teoría, los ingresos del trabajador, el salario y sus prestaciones son irrepudiables, son irrenunciables, pero la PTU no tiene esa característica. No deriva de la prestación del servicio, deriva de la relación laboral, condicionado a que la empresa haya generado utilidades. Es otra onda completamente distinta. Por eso aquí, como les digo, aparte de que el artículo aquí está más o menos diseñado para eso, para que se entienda que no se tiene que pagar, si no lo hubiera mencionado. Sí, estuve diciendo, entonces esta PTU se sumará a la PTU a pagar el siguiente próximo. Lo tendría que haber dicho así y no lo dice. ¿Por qué? Pues no lo va a pagar. No hay obligación. ¿Para qué reformar la ley? Si después la tendrías que modificar, mejor desde el principio no lo pongas así como para que tengas la obligación el patrón de lo que no pague, pagarlo posteriormente. No tendría chiste, no tendría razón de ser, sería incluso sin sentido. ¿Para qué diferirlo si al final lo voy a pagar? Mejor lo que hago es esto, ahorrármelo. Y ya, bueno, ya entra la discusión. Oye, es que esto es un incremento de la utilidad, y bueno, se va a otros ingresos, a bancos, lo que quieran. Realmente, esto tendría
posteriormente una discusión del estilo que tú manejes para hacer tu contabilidad y ya las normas de información financiera, pero realmente la obligación es en materia laboral, única y exclusivamente laboral. Eso ya no es fiscal, ¿eh? Aquí entonces sí es importante entender esta parte. ¿Se van a cumplir los acuerdos? Sí. ¿Son políticos? Completamente. ¿En una cuestión legal? Sí. Sin embargo, son acuerdos, son obligaciones que ya se tenían y que se van a tener que cumplir. Por lo tanto, hay quienes intrépidamente dicen, pues sí, no lo voy a pagar, lo regreso a las utilidades. Es un ingreso. Y otros dicen, mira, como yo no sé y no estoy seguro de esto, lo que voy a hacer es tomar un criterio conservador. ¿Qué voy a hacer? Pues mira, lo que voy a hacer es provisionarlo y dejarlo como una cantidad pendiente. Sí, o sea, lo dejo provisionado en contabilidad como un pasivo laboral que si no lo cumplo en este año, lo cumplo en el siguiente, salvo que en el próximo, pues ya la autoridad libremente me diga, no lo tienes que pagar. Ah, bueno, entonces ya con toda seguridad, si la autoridad me lo aclara, si emite un criterio, si emite algún boletín, un comunicado, lo que sea, bueno, pues entonces yo ya lo entenderé y diré, está bien, ya no lo pago. Lo regreso a la contabilidad, ya no es en los pasivos laborales. ¿Sí? Se regresa a los resultados de la empresa, no lo tengo que pagar. ¿Ok? Es parte de mis ingresos. Sí, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál sería mi consejo? Pues bueno, aquí el consejo, pues más bien que un consejo, pues sería lo más conservador posible. Ante la duda, sé conservador. Manténlo en las provisiones, déjalo provisionado. ¿Ok? Separa, ten bien separado esta parte de la PTU que excedió de los límites. Y la PTU que no se cobró este año y que tengas que pagar el año siguiente. Ese sí, no tiene duda, ese sí se tiene que pagar. Ahí sí no hay dispensa. Lo que los trabajadores no reclamaron en un año se paga en el siguiente para los demás trabajadores. ¿Ok? Él lo perdió porque tuvo un año para reclamarlos. No lo hizo, bueno, entonces es para los demás trabajadores, pero eso es algo que ya teníamos conocido. No hay modificaciones al respecto. Eso ya estaba. Si apenas lo están aprendiendo, bueno, pues entonces es porque a lo mejor están iniciándose en el área de sueldos y salarios. ¿Ok? Nada más. Pero eso ya estaba. Lo único que puede tener incertidumbre es este límite no pagado de PTU por el año 2022 que corresponde, que se originó en 2021. ¿Sale? Criterio conservador, manténlo en las provisiones, apacivado, ahí como una PTU pendiente, que lo pagarás en el siguiente. Si es que la autoridad cambia de opinión y decide que el patrón lo tenga que pagar de un año a otro. No lo creo, la verdad es que no lo creo. ¿Por qué? Porque ya estuviera en la ley. ¿Sí? Si ahorita de repente sale con que, oye, esto no lo vas a pagar, está con la seguridad de que los sindicatos no van a decir nada, salvo sindicatos independientes que no están sujetos, ya saben cuáles, que no están sujetos a un sindicato mayor o a o a un grupo político del cual prefiero no hablar nombres, pero ya lo sabemos. Entonces, en este caso, déjalo así, manténlo provisionado. Pero te aseguro que no lo van a pagar, ¿sí? Al final, la autoridad va a tener que aclarar que esa PTU que cede de los límites no se pagará. La misma ley lo dice, pero no hay muchos que dicen que es muy agresivo aplicarlo así, porque es cuestión laboral. Y métete con los salarios de los trabajadores, es un problema en materia laboral. ¿Ok? Ok, ya les digo, los sindicatos mayores ya lo saben, lo conocen, sabían de la reforma y lo aceptaron, porque no quedaba de otra. ¿Sale? Pues bien, les agradezco su atención, les agradezco su presencia el día de hoy